Habana y bienvenidos una vez más a Susurros del Alma. Gracias por estar ahí siempre y no olvidéis a suscribir al programa, que vais a perder entrevistas y muchas cosas más. Hoy tenemos una visita de una amiga mía y una compañera, porque he tenido sesiones con ella, además me ha hecho sesiones de mi terapeuta y me ha ayudado muchísimo en entender muchas cosas que no entendía. Yo pensaba que sabía mucho hasta que conocía a esta mujer y me he dado cuenta que no. Entonces, os voy a presentar a Cinta. Hola, Cinta. Hola Peter, mil gracias por invitarme a este espacio tuyo tan sagrado, así que feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bien, pues encantado de que estés aquí. Vamos a empezar. Desde muy joven, no sé desde qué edad, pero desde muy joven sentías una llamada, una inquietud por estas cosas, ¿no? Por la espiritualidad y todas estas cosas. ¿Cómo empezó todo eso? Pues mira, la verdad es que de forma, bueno, como pasa en casi todo en la vida, ¿no? De forma muy sencilla, muy casual, aunque a veces causal, ¿no? Desde muy pequeña yo tenía tenía el privilegio de tener un tío mío, un hermano de mi padre, que era un gran maestro en todo esto. Y desde muy pequeñita él ya me ayudaba a ver, a trasladar, pero se asustó y me dejó de hacerlo. Y entonces yo perdí esos recuerdos. Pero con el tiempo, ya, pues, no sé, sobre los 20 o así, pues empezó otra vez a contarme pequeñas cosas y eso me fue abriendo y abriendo y entré en grupos de Reiki, en grupos de que teóricamente eran de yoga, pero que luego se convirtieron en grupos de todo menos de yoga. Y fue una forma de empezar a descubrir que tenía un montón de dones suprafísicos que no sabía ni que existían. Ujú. Y una cosa llevaba a la otra. Y la primera formación que hiciste era Reiki, ¿no? Sí, bueno, en realidad la primera formación, no formación como tal, pero lo primero que hicimos fue craniosacral con un grupo en Aro, que muchos de ellos siguen siendo, muchas de ellas siguen siendo grandes amigas a día de hoy. Y que en realidad tampoco era solo craniosacral, fue una forma en la que la persona que nos invitó, al que siempre tendré en mi corazón, porque fue la apertura, nos permitió conectar desde la ligereza y la facilidad con los mundos sutiles. Ah, muy bien. Y sí, yo ahí empecé a descubrir y a ver cosas que, que no me habían enseñado nunca, que no sabía ni que existían. Como yo ahora mismo, ¿no? Más o menos, Estos días estoy seguramente. abriendo con el último año que conozco aquí, vamos, se me está abriendo la mente, me está abriendo todo, las canalizaciones y todo. Y luego desde ahí, porque en Reiki llegaste a maestría, ¿no? Llegaste a un Sí. nivel, así que Sí, lo tienes... que pasa que es cierto es que tengo que decir que, aunque respeto profundamente el Reiki, yo es que soy bastante anárquica. En general me gusta poco lo establecido y lo reglado en general en mi vida. Entonces, como el Reiki, algunas de las corrientes, al menos la que a mí se me enseñó, era una corriente muy reglada, muy un poco cerrada, incluso, ¿no? Que se tiene que pasar de un maestro al otro. Y yo siempre he sentido, respetando todas las opiniones, ¿eh? Y todas las creencias, yo no, cada uno lo tiene que vivir a su manera y todo es perfecto. Pero yo siempre he sentido que la información es universal y es libre y es un derecho de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, que alguien tuviera que darme acceso a algo no me gustaba. Entonces empecé a intentar descubrir por mi cuenta. Es cierto, es que luego he hecho 3 millones de formaciones. Eso Ujú. tiene que ver más con mi mental, con mi necesidad de estructura, de orden, bueno, de que fuera algo más o menos racional que con la realidad de la necesidad, Sí, ¿no? sí, sí, no, porque luego después de eso has hecho un millón de cosas. ¿Qué hemos hecho? Reflexoterapia, masaje metamórfica, técnico de cráneo sacral, ¿qué es eso? Técnica Mercado de... sacral es un masaje, bueno, al menos como lo decimos nosotros, que digamos regula el ritmo frecuencial desde el sacro, que colocamos en el sacro y colocamos en el cráneo, en principio seguramente sería chakra 7 o chakra 6, y el chakra 2 chakra 1. Y lo que hacemos es regular el flujo energético entre los dos puntos. Yo no me he formado realmente en cráneo sacral, ¿eh? Lo que pasa es que he trabajado mucho algo parecido al cráneo sacral. Ah, Pero vale. bueno, me he formado en constelaciones, me he formado en lectura de registros, Los de bueno, registros me interesaba mucho también. El registro de acásicos luego y luego has estado haciendo, canalizando. sí, sí, yo soy lectora habitual de registros acásicos y es una de las cosas que más hago, no la que más ahora, pero de las que más he hecho, sí. Ajá. Ah, muy bien. Y luego, después de eso, ¿qué venía después de todo este?
todas estas formaciones Pues que has... mira, todas estas formaciones han sido a la vez que yo desempeñaba un trabajo muy matrix, muy matricial. Yo soy formada de formación reglada, me formé a nivel reglado, soy licenciada en dirección de empresas y he trabajado durante casi 20 años en la dirección financiera y administrativa de una empresa. Bueno, era algo que me gustaba también, ¿eh? A mí me gustan mucho Hay los más números. en el Matrix que eso, imposible. No, efectivamente. O sea, por matrix que los Vale, números eso y los sí, dineros madre será mía, difícil. eso sí que es estar en el Matrix. Sí, 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 total. Y ahora lo veo con más claridad, ¿eh? Pero lo cierto es que fue una etapa que me hizo aprender muchísimo. A todos los niveles, a todos los niveles. Agradezco profundamente cada instante, aunque no todos fueron agradables, pero han permitido que sea quien soy yo. Y a la vez que yo estaba en mi supermatrix haciendo cosas muy matrix, pues Sí. yo iba haciendo todo esto, me iba formando en esto, practicaba regularmente, hacía canalizaciones, sanaciones, además bueno, trabajo con la energía Antaya, que es la energía del gran cristal azul de Lemuria. O sea, combinaba estos dos mundos, la verdad es que ahora lo pienso y con una facilidad que a mí ahora me asombra porque no sé si sería capaz. Me cuesta mucho la matriz. Bueno, de estas cosas vamos a hablar más porque hay que profundizar más porque hay mucha gente que dirá, Sí. ¿qué acaba de decir? Bueno, sí es verdad. En Lemuria, ¿qué acaba de decir? Además, tú en tu bio, cuando me mandaste tu bio, decías que tienes un nombre cósmico. Y tu nombre Bueno, seguro que tengo muchos, ¿eh? Pero el nombre que me dieron hace muchos años ya es Ketabi Lointia, que significa la luz que abre caminos. Pues de pegar todo, vamos. Gracias, sí, sí, es Conoce- verdad. Conociéndote, te pega. Ese nombre es tuyo, vamos. No la han tenido que pensar. Y luego íbamos a hablar de las semillas estelares. ¿Qué son las semillas estelares? Mira, pues las semillas estelares, mira, yo para mí también esto es algo muy novedoso. O sea, yo he tomado conciencia de quiénes somos las semillas estelares hace, pues no lo sé, 6 o 7 meses. Siempre he conocido de mi pasado lemuriano, incluso de mi pasado atlante, mi pasado egipcio. Siempre he sabido que he estado en servicio. Era algo que yo sabía, que tenía integrado en mí, pero no tenía muy claro cómo todo, como el puzzle, ¿no? Yo veía las piezas, pero no las tenía unidas, ¿no? Hasta que hace, pues no sé, casi un año, no llega todavía el año, unos 8 o 9 meses, que coincidí con las que hoy son compañeras mías en el Centro Trinito, que son Alda y Nuria, y empezamos a tener cada vez más información acerca de todo esto, porque nosotros preguntamos a menudo, ¿no? Entonces, nos han explicado, yo siempre digo que en cualquier caso la información que nosotras damos es la que nosotras tenemos hoy y la que nosotras hemos comprendido y podido traducir desde nuestras mentes hoy. Esto no quiere decir que sea ni la verdad absoluta, ni que dentro de 3 meses igual no digamos otra cosa, porque nuestras conciencias se van amplificando y lo que hoy nos parecía blanco, pues a veces parece arcoíris, ¿no? Y hay como matices. Pero bueno, yo te voy a compartir lo que hoy nosotras tenemos como información y que en nuestros corazones resuena como una verdad. En el objetivo de Gaia, como plan prenatal, de la conciencia de Gaia, la que encarna en este maravilloso y preciosísimo planeta, tenía 2 objetivos como plan prenatal, ¿no? Como para su formación. Uno era servir de biblioteca viviente, iba a ser un arca, un repositorio de las diferentes vidas biológicas, no solamente de este universo, sino de otros universos. Iba a ser un arca multiversal. Las vidas que iban a venir a través de otros universos vienen a través del Sol de Sirio, que es un portal multiversal, y el resto pues vienen a través de los diferentes soles que son de nuestro propio universo. Iba a ser pues eso, como un arca de Noé, Ujú. pero bueno, lo bestia, en macro. Entonces, además, junto con esta, iba a ser ese repositorio, yo creo que también, bueno, pues por si algunas, es un poco lo que están haciendo o lo que dicen, que yo ya no sé, lo que dicen que hacen en algunos de los polos, ¿no? Que están guardando las semillas, todas las semillas de los diferentes cereales, etcétera, por si algún día se extinguen, se puedan recuperar las genéticas. Pues un poco era esto, ¿no? Que no se pierda ni una sola de las diferentes razas gestadas por la creación, ¿no? Es una biblioteca de conocimiento, No, entiendo. es más bien una biblioteca de raza. Ah, de De raza. razas biológicas, de formas biológicas, las Sí. diferentes formas biológicas en sus diferentes Ya. avatares infinitos, ¿no? Para Ajá. que no se pierdan estas ADNs o estas genéticas, Sí. algo así. Esto es como nuestras mentes traducen, supongo que tendrá algo más, pero bueno, esto es lo que nos dicen. Y a la vez, también iba a servir como de laboratorio de especies, ¿no? Era como con toda esta genética, probar nuevas genéticas
que pudieran ser implantadas en otros lugares, planetas o estrellas, en los que las actuales no se pueden implantar por la frecuencia o por el estado de esos lugares, ¿no? Algo así. Vale. Entonces, se había planificado, vienen diferentes razas en diferentes periodos, primero la polar, luego vino la hiperbórea, luego vino otra que nos acaban de decir a nosotras. Cada una de ellas, digamos que va haciendo, ayudando al cuerpo físico de Gaia, el planeta, primero a nivel frecuencial y luego ya poco a poco a nivel físico, a instalarse, gestarse. La tercera raza viene a instalar el plan prenatal de Gaia para que toda la codificación baje y se integre en el vehículo físico y en los sutiles. Y a partir de ahí llega la raza lemuriana, la civilización lemuriana y después la Atlante. Estas dos civilizaciones, que es aquí donde vienen las semillas estelares, estas dos civilizaciones venían a sembrar, por eso se nos llama semillas, Ajá. porque vienen a traer la información, esta sí es información de conocimiento, de cómo las civilizaciones de las semillas que vienen, por ejemplo, en mi caso he traído información de Arcturus, cómo en Arcturus se ha evolucionado, se ha conseguido pasar de una civilización pues igual más 3D a una civilización, en el momento en el que estábamos sembrando, pues nos imagino que estaría en 9D, 10D, o sea, una civilización ya en la Lemuria se venía a trabajar, a instalar la maestría del corazón divino. ¿Mm? Ujú. Perdona, un segundo. Antes que sigas. Sí, 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 tú párame, que si no yo arranco y no paro. No, que quería aclarar lo que se acuerden los que nos oyen, los oyentes, porque hablamos esto con Alda, de los de 3D, con Ah, ascendientes, 5D y qué todas bueno. esas cosas, hablamos de ello. Pero, y claro, yo le pedí que lo explicara qué es 3D, qué es 5D, qué es todo esto. Y me decían que las frecuencias de conciencia, ¿no? Que frecuencia Eso es, entonces, cada más subes, pues menos denso es. Pues efectivamente. Más agradezco. conectado, Vale, eso es perfecto, pues, más conectado al corazón pues, divino y a la mente divina. eso A es. mayor elevación frecuencial, más integración de la unidad. Pues un 9D debe ser muchísimo, ¿no? Sí, es altito, ellos están muy evolucionados hace mucho, sí, ellos. Entonces lo que veníamos, en mi caso venía como la frecuencia arturiana, pero en Lemuria, bueno, en la Atlántida también, para lo que nos cuentan ahora es que venían sobre todo 12 razas estelares diferentes a sembrar su evolución, la información que ellos ya tenían de Sí. cómo se evolucionaba y cómo se había conseguido la evolución y la maestría en el corazón divino en el caso de Lemuria y en la mente divina en el caso de la Atlántida. En Lemuria los más numerosos fueron los pleiadianos y Ujú. en Atlántida los más numerosos fueron los sirianos, pero en las dos coexistieron 12 razas, entre ellos estaban arturianos, orioninos, antarianos, estaban de la constelación del Águila, estaban de Alfa Centauri, de Proción, andromedanos, bueno, se me ha dejado alguno, 12. Y en Atlántida, en el final, llegaron también de Venus para terminar de anclar la llama rosa del amor. Entonces, por eso se nos llama semillas estelares, porque veníamos a sembrar y a dejar instalados aquí los códigos de información de las maestrías, tanto del corazón divino como de la mente divina, de nuestros sistemas estelares o de nuestras estrellas o de nuestras constelaciones. ¿Y tu parte en todo esto, cuál es? La En lo- mía en concreto. sí, Bueno, los arturianos, yo venía a trabajar, yo estuve en las dos civilizaciones, tanto en Lemuria como en Atlántida, pero tengo mucho más recuerdo lemuriano. Probablemente tenga algún bloqueo con el recuerdo al Dante. Esto también pasa mucho cuando hemos tenido, incluso cuando estamos en esas dimensiones, estamos todavía con cierta polaridad y hay situaciones que todavía nos rompen o nos bloquean o nos congelan a veces, ¿no? El corazón o la mente y al encarnar en las sucesivas encarnaciones la mente bloquea algunos de los recuerdos. Yo tengo mucho más recuerdo lemuriano que adelante, pero sin embargo sé que he estado trabajando en las dos. Y en las dos, sobre todo, he trabajado la información arturiana, porque yo soy mi primera encarnación en este sistema fue en Arturus, aunque luego he pasado muchísimo tiempo en Pleiades. Entonces, probablemente como he pasado mucho tiempo en Pleiades, que son los más numerosos en Lemuria, tengo mucho más afinidad y mucho más recuerdo lemuriano que Atlante. Yo en Lemuria estaba sobre todo trabajando, lo que más hice fue trabajar con el Gran Cristal Azul, en los templos del Gran Cristal Azul, anclando su frecuencia, anclando toda la codificación de la llama azul, que es la que tiene la llama de la Tierra, es la llama azul. Entonces era el que más vinculado a la Tierra estaba en aquel momento. bien. Buah, aclarado. Las semillas ya está aclarado. Ahora, las misiones de luz, ¿cuáles son?
Las misiones de luz. Las misiones de luz cambiaron, claro. La misión de luz de las semillas, en aquel momento cada uno traía la suya, ¿no? Anclar unos códigos específicos, una información específica, estar sirviendo en diferentes lugares hasta que el sembrado estuviera realizado. Y en principio, una vez realizado el sembrado, nos íbamos a volver a casa, cada uno a lo que tuviera que hacer, ¿no? Todos pertenecemos a comandos distintos y cada uno iba a regresar a hacer el servicio de luz en otros lugares del universo. Pero bueno, pues en el final de cuando se estaba terminando de sembrar la mente divina y todavía el proceso lemuriano estaba ya en ese momento concluyendo, porque concluían a la vez, se produce bueno, pues como iba a decir un desorden, algo más que un desorden, ¿no? Los seres de luz que estaban, algunos de los seres de luz que estaban administrando el proceso Atlante, entran en conflicto con los seres más elevados de nuestro universo, que es a nivel de Nevadón, en dimensiones muy elevadas, porque ellos querían instalar el plan crístico en ese momento en la Tierra, y a algunos de los seres de luz, entre ellos Luzbel o Lucifer, que ahora sí que está en principio está opuesto al plan crístico, pero entonces no. Bueno, pues no les parece bien esta idea, esto es resumirlo mucho y materializarlo mucho, pero bueno, es algo así, y entonces se hacen unos pactos con seres oscuros o razas recesivas, y en ese momento se paralizan los sembrados porque nos invaden, entran un montón de razas, sobre todo draconianos, reptiles, insectoides, etcétera, que vienen en un número enorme, y tenemos que paralizar nuestro sembrado, escondernos para no ser eliminados. Claro. Y desde entonces, claro, las misiones cambian en todas las semillas estelares. Durante mucho tiempo ha sido mantener activa lo que ya habíamos sembrado y mantenernos unidos para los momentos en los que pudiéramos tener oportunidades de volver a recobrar las posiciones y lanzar el plan crístico de nuevo. Cada uno durante todo este tiempo ha trabajado desde donde su maestría le ha permitido. Y desde entonces siempre nuestras misiones de luz giraron y siempre han estado dirigidas a la ascensión planetaria y Un por tanto de la segundo. ¿En humanidad. qué periodos de tiempos estamos hablando ahora? Bueno, desde el final de la Atlántida, desde entonces. Ah, Ha habido momentos muy puntuales en los que parece que hemos tenido más oportunidades de avance y de recuperación, que fueron, por ejemplo, Egipto, ha sido la época babilónica, mesopotámica, mayas, incas, siempre han dado esas civilizaciones han traído de nuevo luz y conocimiento, por supuesto la época de Buda, la época de Jesús. Ha habido un montón de épocas y muchas más que la historia todavía no menciona y no recuerda, porque ya se encargan de que no nos acordemos, en las que hemos ido recuperando información, hemos ido haciendo movimientos de cara a la ascensión planetaria y sobre todo a la ascensión de la humanidad, porque lo que hicieron los recesivos fue que la raza que ya estaba que ya era no voy a hacer un experimento, pero bueno, sí era una prueba, ¿no? El conflicto se genera porque desde las altas esferas se decide hacer una prueba de evolución y poner a evolucionar a una raza solo en un planeta, sin salir. Nosotros hemos evolucionado adquiriendo información de otros lugares. Yo desde Arturus me fui a Pléyades, después estaba en Sirio, estaba en Orión, he ido integrando información de todos los lugares estelares y así he ido haciendo mi ascensión. Parece que lo que se quería probar aquí es aprobar que una raza sin moverse del mismo lugar puede hacer el movimiento de ascensión, con unos parámetros diferentes, con ayuda específica, pero este iba a ser el movimiento. Entonces, este ha sido siempre nuestro objetivo, que esto se pueda dar, que podamos terminar el sembrado, y cada uno de nosotros hemos elegido realizar una misión, un trabajo, más que misiones, como un trabajo concreto que apoye este movimiento. Y ahora, de manera específica, en este momento en el que ya nos han quitado las cúpulas de contención y que ya hay muy pocos recesivos a nivel proporcional con lo que había y que ya parece que es irreversible la ascensión de la Tierra, ya estamos todos con misiones más claras y más públicas. esto en la historia de la humanidad ha sido subidas y bajadas de conciencia, ¿no? Sí, Subidas muy grandes y luego bajadas y luego subidas y luego sí. bajadas.
En realidad ese es de esto hablábamos, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos conseguido poner de nuevo luz y traer el conocimiento y pues porque se abrían igual portales o porque en ese momento las semillas estábamos consiguiendo, bueno, pues poner más luz y poner más conocimiento, pero bueno, pues es que, bueno, los que no querían que el conocimiento estuviera tan disponible también son seres súper evolucionados. Entonces, Sí, porque hay mucha habla de los egipcios especialmente, porque son los más conocidos, que ujú. eran mucho más avanzados que nosotros y de repente una bajada y luego estamos empezando a subir otra vez en conocimiento, en conciencia. En los últimos 20 años ha habido un boom de repente y la conciencia ha subido bastante rápido. Yo tengo Hemos, la sensación de que este boom del que hablas, bueno, cuando ocurrió todo este proceso de la caída y que entramos además en Noche Galáctica y tal, mm, lo que a nosotros nos han contado es que, que empezábamos estas razas recesivas empezaban a ser peligrosas también, bueno, pues para el entorno, ya lo habían sido, o sea, en las guerras de Orión y en las de Lía Vega y tal, quiero decir, no era nada nuevo. Y entonces se puso a la Tierra una cúpula frecuencial de contención desde la Confederación Galáctica para que no pudiéramos afectar al entorno, ¿no? Al resto de los planetas del sistema solar y a las galaxias cercanas. Entonces, claro, esa cúpula de contención también disminuyó la posibilidad de conexión con nuestros seres superiores, de conexión con nuestras familias de origen, con nuestros comandos de trabajo. Y esa cúpula parece que se ha ido quitando gradualmente en los últimos 20 años, pero de manera especial en los últimos 3 años ya ha desaparecido por completo y por eso es que ahora la velocidad de ascensión, de toma de conciencia, de recuerdo está multiplicada por infinito. sí, sí, sí. Además, ayuda mucho el COVID. Sí, Estar encerrado, la gente ha empezado a mirar hacia adentro. efectivamente, Antes no lo hacían, porque no hay efectivamente, nada como estar encerrado para empezar a cuestionar cosas como esta, ¿no? Y otras cosas. efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, nos ha ayudado ese año que estuvimos ahí encerrados y a raíz de eso que has dicho tú, que la cúpula se ha disuelto, pues hemos subido doble de rápido. Y ojalá Así es. que siga subiendo, ¿no? Esto ya es un hecho, seguro que va a seguir así. Sí, ¿no? No sé cuánto tardará, pero ya es un hecho. Sí, así Sí. que vamos a subir a 5 6 7D y A dónde haga falta. yo te sigo, no te preocupes. Ay, yo contigo encantada. Yo te sigo y que me enseñes todo lo que tengo que saber. Y yo te sigo. En las misiones, en lo que tú quieras. Qué Porque bueno. sé que me vas a Genial. cuidar y que Hombre, eso dalo por hecho. sabes exactamente lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y dónde tengo que ir. Así que genial, genial. Tu página se llamaba, si me acuerdo, Destino Alma. Sí, es una de las páginas. Yo tengo, bueno, tengo 3 líneas de trabajo diferentes. A falta de una, ya tengo tres. Explíqueme los tres. Te explico los tres. Mira, la primera, que es la que tengo desde hace muchos años con una compañera mía, que pronto será amiga tuya también, Con que se Poppy. llama Poppy, sí. Y las dos nos conocimos por causalidad en un curso de registros que nos dio Didac Mercader, al que desde aquí agradezco porque el regalo de reencontrarme con mi hermana es impagable. Y bueno, pues empezamos a iniciar Destino Alma. Y en Destino Alma, ahora que estamos girando un poquito, Destino Alma, por eso está un poco parada la página y así, porque como todo, cuando cambiamos nosotras, tenemos que cambiar nuestros negocios también, tenemos que cambiar los objetivos, la forma de acompañar, porque ya no somos lo que ofrecemos ahí. Y entonces, bueno, yo en Destino Alma, en lo que tiene que ver conmigo, ahora ya estoy orientada bueno, como a sacudir y al despertar de la semilla estelar. Yo en realidad mi misión ya desde hace mucho es activar la red de servicio de semillas estelares. Ujú. Entonces, ya por frecuencia, por resonancia, solo me llegan semillas estelares. O sea, en general, cualquiera que me llama ya puede dar por hecho que es parte de la red, porque desde hace años solo me llegan semillas estelares desde diferentes lugares para diferentes cosas, pero entonces yo estoy ahora en la activación de esa red, en el despertar del recuerdo. ¿Vale? En realidad no nos enseño nada, nos digo que sí, que no, se nos ayuda a recordar
sí. aquello que una vez elegisteis hacer y, bueno, os ayudo a ir quitando los velos y a ir recordando todo eso que ya está en vosotros, pero que por tanto velo, por tanta creencia, por tanto patrón, bueno, pues está como oculto a los ojos del corazón, ¿no? Esa es mi labor realmente, Claro. poner luz, nada más. Acompañamiento, ¿no? Eso es un Que acompañamiento. descubra a sí mismo otra vez. Sí, Eso es, sí, pero sobre todo un acompañamiento ya a la parte más, así como Poppy se va a dedicar más a la parte que está todavía en encarnación, al personaje encarnado, aunque luego ella también hace lectura de registros, es una súper lectora. Pero digamos que hemos dividido como el área y ella se va a encargar de la parte que todavía está en desorden en la encarnación, pues todo lo que tiene que ver con linajes, con el personaje realmente, ¿no? En el sí, interior, no sé qué. sí, sí. Y yo me voy a encargar más de la parte de recuerdo estelar, ¿no? Ayudar a las personas a recordar, bueno, pues misiones de luz, quiénes son sus seres estelares, sus seres superiores, sus pasados, lemuriano, valdante, bueno, a recordar toda esta parte, ¿no? Para que puedan ir colocándose poco a poco en su lugar de la red de servicio y de amor en este momento de ascensión. Bien. Esa es la primera página. La Esta es la segunda. primera página. Tengo otro negocio, otra línea de servicio de trabajo que se llama Empresarias Felices, que lleva un año más o menos en marcha. Y Ujú. que es la forma en la que yo cohesiono mis dos grandes pasiones, que es la empresa o la gestión y la organización con las semillas estelares. Entonces, todas mis clientas, evidentemente, son semillas estelares que están poniendo al servicio sus misiones de luz a través de un negocio, ¿eh? Porque hay una distorsión muy clara en la matriz de que cuando uno está en servicio de luz tiene que ser pobre. Esto lo digo siempre, ¿no? Los curas, bueno, no solo la religión católica, todas las religiones que están sirviendo al sistema, ¿no? Y no es Sí. una crítica para las religiones, pero es como más o menos el sistema ha funcionado hasta ahora, ¿no? Hay Bueno, unas hay distorsiones confusión claras. ahí, ¿no? Hay, creo que hay una confusión entre desapego y ser pobre. Effective Wonder. Porque una cosa es necesitar cosas y otra cosa es tener cosas y quererlos. Es decir, Y disfrutarlas. eso es disgustarlas y eso, pero otra cosa es necesitarlas. Eso es, Dos eso cosas es. distintas. Pero claro, al Desapego, final, ¿qué se consigue con eso? En realidad es que lo que se consigue con eso es que nadie quiere hacer misión de luz, porque si yo para hacer misión de luz tengo que ser pobre, pues mira, pues que lo haga otro. por supuesto. Por Esto es supuesto. desde aquí, ¿no? O sea, yo lo que veo con claridad desde que acompaño a mujeres y de que yo misma practico conmigo la primera, es que cuanto más en órdenes, más alineadas estamos con nuestros servicios de luz, más abundantes somos a todos los niveles, a todos los niveles. O sea, el éxito, la abundancia, todo llega de una forma fácil. Nos han enseñado que la vida es difícil, que es dura, que no es verdad. No es verdad, y esto de verdad que no es una creencia, es que es una certeza. La vida es fácil, es abundante. Somos nosotros con nuestras creencias y nuestras formas en las que lo hacemos difícil y súper el sacrificio, el esfuerzo, esto que no es necesario. Es necesaria la atención, la intención y la dedicación y Ujú. la confianza plena en que todo se dará de la forma más fácil y más feliz. Y el disfrute es una parte fundamental de todo esto. Entonces, en Empresarios Felices lo que acompaño es a las semillas estelares, si ya tienen los negocios, a colocarlos realmente hacia donde tienen que mirar, desde estas posiciones, desde este disfrute, desde tener tiempo para nosotras, ayudar a los demás desde el amor, no desde el necesito clientes para vivir, sino desde yo tengo claro que me va a llegar la abundancia, entonces estoy aquí para ayudarte porque es parte de la misión que yo elegí y porque te lo mereces. Y estoy aquí para ayudarte como otros me ayudan a mí, ¿no? Entonces es desde aquí. Y es una forma también de activar la red de servicio, activando las semillas estelares en sus... Claro, casi todas las que, por no decir todas las semillas a las que acompaño, tienen evidentemente negocios de servicio. Pero es que incluso un negocio de servicio, un negocio de comisión de luz puede ser hacer tornillos. Claro. ¿Cómo hacemos esos tornillos? ¿Para qué los hacemos? ¿Con qué intención? ¿Cómo contribuyo a mi entorno desde esa empresa? O sea, cualquier servicio, cualquier negocio puede estar contribuyendo a una misión de luz. O sea, no tenemos por qué ser terapeutas todas o facilitadoras, ni mucho menos. Mira yo, si hace nada era profesor de primaria. Claro que los profesores, ahí es una supermisión de luz también, ¿eh? Sí, pero a mí me encantaba. Yo te digo que no, yo he dicho muchas veces que a mí... Lo que pasa es que el sistema está todavía... Sí, sí, y hombre, pero el día al día con los niños es una gozada y es muy agradecido. Lo que pasa es que, claro, mi destino era otro, mi Evidentemente, camino era otro y esto, esto me esto es, llena porque hay otros, claro. y creo que la gente debe saber estas cosas, ¿no? Debe llegar la información mucho más amplia de todo, no solo
de semillas estelares y emisiones de luz, sino de todo tipo de cosas, que yo sé que vas a volver y hablar de otras cosas, ¡Ay, porque yo encantada! información por un tubo. Así que las tres vais a volver, ya te digo yo, Qué dentro de bien. un tiempo. Así cuando tengáis tiempo y podéis, yo os invito otra vez. ¿Y la tercera página cuál es? Y la tercera es el Centro Trinito. La página web saldrá, todavía no está activa, saldrá en octubre, la estamos gestando ahora, que es un servicio que, bueno, sí, un servicio en el que colaboro con Alda y con Nuria, que son compañeras que también van a participar de este maravilloso espacio, y en el que ya es como, digamos que es donde las que recogeríamos lo que viene de Destino Alma o de Empresarias Felices, como ya son trabajos de refrecuenciación, de frecuencia muy elevada, de frecuencia lumínica. Hacemos un reset cuántico para preparar nuestros vehículos físicos y energéticos a la 5D. Hacemos viajes cuánticos para, bueno, pues, cambiar línea temporal. Bueno, son cosas ya de muy alta frecuencia que son imprescindibles para hacer los movimientos de ascensión a 5D. Pero que digamos que es el último paso, ¿no? Es como, bueno, primero Sí. primaria, luego secundaria y luego ya la universidad. Bueno, pues algo así, ¿no? Bueno, de todo lo que has dicho, yo estoy seguro que todo el mundo está preguntando qué es un salto cuántico. Bueno, pues un salto cuántico para nosotras, ¿eh? Yo siempre insisto en que es la forma en la que nuestras mentes traducen esto. Para mí un salto cuántico es una ampliación de conciencia, es llegar a un nivel de información más amplio y más nítido, ¿eh? Y un nivel de integración también de quién soy en todo tiempo y lugar más claro. Para mí esto es el salto cuántico. Eso es lo que yo pensaba, sí. Y no te miento, es lo que tenía yo pensado, pero quería asegurarme que Sí, bueno, Jessica, esta es mi visión, ¿eh? eres la persona idónea para preguntar estas cosas. Y el salto cuántico, yo tenía. También he oído a otras personas hablar del salto cuántico en cosas más concretas. Como por ejemplo, que yo, ya sabes que escribí un libro sobre la ley de la atracción en su momento y estas cosas. Y muchas personas que hablan de esto, hablan del salto cuántico y decían lo mismo, que era como ampliar la conciencia y entender cómo funciona el universo y las leyes del universo para conseguir cosas que quieres en tu vida, la ley de la atracción, vamos. Bueno, respetando la opinión de los compañeros, y en realidad la opinión es la misma. Lo único, para mí la diferencia, y de verdad respetando, que cada uno tenga su visión, es que cuando hacemos el salto cuántico, yo no hacemos el salto cuántico, bueno, yo al menos, el salto cuántico no se da para atraer o co-crear. El propio salto cuántico ya te hace tener la certeza de que no necesitas nada, o sea, ya no hay que hacer nada. O sea, si yo quiero tener no sé qué, porque creo que esto va a contribuir a mi felicidad y a mi facilidad, basta. No, por supuesto, por supuesto. Lo he entendido cuando lo has dicho. Yo decía que cuando hice la investigación para el libro, para mi libro, cuando la publiqué, todos los que hablaban de eso, claro, todos hablaban de negocios, porque hablaban más que nada de economía, porque la Ya. gente quería, la hidratación, Sí, sí, te entiendo, el boom era de eso, de la economía. Sí, La lo gente sé. quería conseguir cosas, quería conseguir dinero. Y el salto cuántico, llamaban ellos, era el salto en conocimiento para entender cómo funciona esta ley, ¿no? Sí, sí, Pero sí, te he entendido, esto Peter. Lo es que pasa es que mucho más. Esto es que si mucho tú haces más. un salto cuántico con ese objetivo, no vas a dar el salto cuántico. No, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de Sea, acuerdo. el propio objetivo del salto cuántico te lo va a dificultar, porque si el objetivo del salto es conseguir algo muy Matrix, Sí, no se va a producir. sí, Va a sí, haber un sí. momento en que vas a topar con techo. Te digo por experiencia personal, que no estoy aquí, que no he nacido yo aquí de la flor de No, loto. no, no, no. Hay mucha Que yo gente, también he vivido eso. a Pero muchísima gente. eso es, después de mucho tiempo de hacer saltos cuánticos con diferentes objetivos, me he dado cuenta que o sea, yo mis saltos cuánticos más determinantes, que son los que llevo en el último año, los he hecho sin darme cuenta de que los hacía. Sí, O sea, ha sido la consecuencia natural de un trabajo interno de pico pala, tal, y venga, y vuelta, con gusto, ¿eh? No, hablo pico pala, mal ejemplo, o sea, es como, no, de dedicación con gusto, con mucho disfrute. Y de repente, ¡pum! Y es como, ostras, de repente miras la vida, coño, tiene más luz, como todo es más mágico, es como los milagros son posibles. sí, Asumiendo que llamarlos milagros, no, es que todo es posible, ¿no? Para mí estos son los verdaderos saltos cuánticos. sí. A mí me ha pasado en los últimos 2 años. Exactamente eso. Que ha sido, yo quiero hacer esto, quiero ir por este camino
y sin esfuerzo, soltándolo, Eso es, sin esfuerzo, ha llegado de la manera más sencilla posible. eso es. Y con el programa y con todo, todo ha ido muy, muy, muy sencillo, ha fluido todo muy suavemente. Y me ha Lo llegado. sé, pero te doy la enhorabuena, Peter, porque tú ahora lo dices así, muy suavemente, pero yo desde fuera, que he asistido con privilegio a esta transformación tuya, sé que para la mente no ha tenido que ser nada fácil esos saltos, No, no, he tenido pero mucha los has práctica. hecho. Desgraciadamente, he tenido mucha práctica en situaciones así, en la vida del Matrix, muy dura, pero Sí. si das un paso atrás, como digo yo, y miras desde fuera y dices, tiene que pasar esto para que pase esto". Entonces, voy a dejar que fluya, no voy a influir y voy a dejar que fluyan las cosas y a ver qué pasa. Pero Y eso tiene mucha valentía y mucha maestría, así que enhorabuena, ¿eh? No te quites bueno, me mérito. han empujado al final, ¿eh? Ha tenido que ser con empujón, pero bueno, cuando ha Bueno, pasado, he dicho, vale, pues tiene que ser así, tiene que ser así, pues ya está. yo creo que los empujones también llegan cuando hemos aceptado que lleguen, ¿eh? Hombre, sí, sí, no, yo sabía que venía, vamos, yo lo veía venir desde hace meses y sabía, yo decía a todo el mundo de mi alrededor que va a pasar esto, va a pasar, y pasó. Y Estás. Y aquí mira, está. ves qué bien, aquí estás ofreciéndonos un espacio de visibilidad y ampliando la información y haciéndola llegar a todos los confines, que hoy, bueno, no sabemos cuántos te escucharán, pero yo estoy convencida de que van a ser miles y miles y miles de personas en un futuro, así que gracias por ocupar tu lugar en la red. Gracias a ti por enseñarme el camino. Un, un placer como siempre. Pues nada, espero que dentro de, bueno, cuando salga la página del Trinito, me tienes que volver y hablar de ello Sí, sí. y más cosas que vais a ofrecer en esa página. Por supuesto. Igual Bueno, nos puedes entrevistar a las tres juntas, vas a bueno, flipar. eso no, estaría bien, ¿eh? Me gustaría hacer una mesa redonda de estas y hablar Nosotras de encantadas. diferentes temas y hablamos. Igual el que se pierde soy yo, pero bueno, ahí estaré. Nah, seguro que no, seguro. Igual te perdemos porque te volvemos loco. Esto puede pasar, pero, pero nada más. No, no lo creo, no lo creo. Sois un amor los tres, las tres. Así que muchísimas gracias por venir y hasta pronto. Espero verte pronto. Un placer, Peter. Yo también espero verte pronto, pero además espero abrazarte pronto. A ver si tengo ese privilegio de hacerlo bien prontito. Seguro que sí. Muchas gracias. Y un abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando. Que tengan feliz vida, felices saltos cuánticos y nos vemos prontito. Un besote. Un besote. Bueno, pues nada, Cinta, ya sabes, tiene muchísima información y estará aquí con nosotros otra vez en otra ocasión, junto con sus dos compañeras, Alda y Nuria. Y de mi parte, no hay más. Así que hasta el próximo programa. Suscribir, no olvidéis de suscribir. Adiós.